No más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido político, no más rencillas entre hijos de la misma Colombia inmortal. Paz, derecho, libertad, justicia para todos sin diferenciaciones. La dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla presenta características bien particulares que contrastan con las tomas violentas del poder por parte de los militares en el ámbito latinoamericano. Rojas Pinilla llegó al poder en forma pacífica debido a la alianza de algunos dirigentes de los partidos políticos tradicionales. La misión general era recuperar la estabilidad política, económica y social del país, perdida durante los últimos periodos presidenciales. Esta etapa de la historia colombiana comienza el 13 de junio de 1953 y termina el mes de mayo de 1957. Pueden diferenciarse tres etapas durante estos años. La primera, un claro apoyo al bipartidismo. La segunda, conocida como populista, y la última, en la que se presenta un enfrentamiento entre Rojas Pinilla y sus antiguos aliados, tras lo cual pierde el poder. En mayo de 1957, el general es sustituido por una junta militar, la cual tenía que crear el ambiente para convocar a elecciones en el año siguiente, como efectivamente sucedió. Las elecciones se realizaron en mayo de 1958, con la participación por primera vez de la mujer. El gobierno de la Junta Militar estableció nuevamente la libertad de prensa, suspendió las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyentes y anuló las decisiones que ésta había tomado. La violencia se extendió en los campos y la lucha por las tierras continuó. Sus principales logros fueron que propuso la creación de numerosas escuelas, colegios y universidades. Asimismo, creó el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Impulsó la cultura popular aprovechando los medios tecnológicos, la televisión, la radio, el teatro, la imprenta y todos los medios que llevan a la superación cultural. Auspició la construcción de numerosas obras de infraestructura, entre ellas la terminación del ferrocarril del Atlántico, la construcción del Aeropuerto Internacional del Dorado, la construcción de acueductos, alcantarillados, avenidas y otras numerosas obras de infraestructura en pueblos de distintas regiones colombianas. También facilitó el manejo de las licencias de importación, creando dos bancos públicos, el Banco Ganadero y el Banco Cafetero. Impulsó la vivienda popular, la casa campesina, el seguro campesino y la bolsa de empleos. Inició y propició la amnistía para los alzados en armas, principalmente para los guerrilleros de los llanos orientales, Tolima, Antioquia y otros departamentos y territorios nacionales azotados por la violencia. Fue una época maravillosa, el tipo lo catalogan mal y hizo muchísimas obras que ya con el tiempo las he sabido, las he conocido. Entonces ahí oí conceptos, por ejemplo, una vez de un oficial, de un de uno de los batallones, donde por alguna razón se comentó, como se comentó ahí en público, se comentó de Rojas Pinilla, y el concepto que tenía el oficial, que era un capitán, él consideraba que con el tiempo le iban a dar el puesto que se merece él, porque iban a descubrir todas las obras y todo lo que hizo, y no como el dictador de mala leche que lo pinta. Cuando Rojas Pinilla le dieron el golpe de Estado, por decirlo así, el golpe de Estado no se retiró. El tipo fue muy consciente de eso y no quiso enfrentar a su gente y prefirió salir, dejó unos generales, 5 generales ahí reemplazándolo y se fue. Mi papá, que era tan amigo de él se fue para España y mi papá no sé cómo consiguió donde estaba y le escribió una carta allá a España. Le escribió una carta a él y le contestó. Lo hizo por 2 veces, o sea, 2 cartas, una y le contestó y mi papá le hizo otra y volvió y le contestó, donde él siempre en su carta le decía que él se había ido porque nunca quiso enfrentar al pueblo. El pueblo prácticamente el tipo se había preocupado tanto por hacer cosas buenas, ¿no?, con los pobres y toda cosa. Entonces estaba presionando a los ricos, a los empresarios, para que les pagaran más, para que les mejoraran el salario. Y entonces ya los políticos que hoy tienen conexión con las grandes empresas, no les convenía mucho ya el asunto, ya el tipo estaba volviendo como muy del pueblo, y él volvió ya como civil a hacer política.
Y yo considero que el tipo ganó, porque yo recuerdo que en unas elecciones donde estaba Rojas Pinilla estaba por encima, entonces el presidente del momento, como que era Lleras, uno de los Lleras, no me acuerdo, dijo no más comunicación por radio, nada, vamos a esperar hasta que oficialmente salga. Una votación que el pueblo consideró que se lo ha robado. De ahí nació el M19, a raíz de eso, pero fuera de eso, el tipo fue tan consciente porque eso estaba mejor dicho, los que lo seguían a él, a lanzarse a la calle, pues a defender pues, lo que consideraban que se había ganado. El tipo salió a una emisora y calmó al pueblo, dijo no nada de eso, aceptó que perdió las elecciones y con eso evitó un enfrentamiento entre el pueblo, porque él dijo no, yo considero que perdieron, no deben hacer nada, no sé cómo será, pero llegará el día, lo que decía el capitán ese, que el país va a reconocer todas las obras que hizo el tipo. Se preocupó tanto por la cultura, se preocupó tanto, él formó sendas. El SENA es una de sus organizaciones que dejó el aeropuerto El Dorado y muchas obras en distintas partes del país. O sea, Rojas Pinilla mejoró muchísimo a Colombia. La televisión vino gracias a Rojas Pinilla. Unas emisoras, él se preocupó mucho por hacer eso a la comunicación y todo eso. Por eso digo yo que Rojas Pinilla fue una época maravillosa para el país. Lo consideran como uso. Él no fue, si van a ver, él no fue el dictador ese matón, no fue. Eso es lo que te puedo decir yo de lo que me consta. Y la relación directamente cercano, porque era mi padrino de aguas. Gracias. Ahora más el gobierno de Rojas, y como dice don Horacio, el tipo era pacifista, el tipo no le interesaba estar matando gente ni nada, pero como para esa época todavía tanto la policía como, no sé si el ejército, don Horacio me corregirá, todavía eran partidistas, entonces pues al interior de la policía hubo alguna gente que se tomó por su propia cuenta, digamos, el controlar las protestas, el controlar ese tipo de cosas, y mataron varios estudiantes, no recuerdo el nombre. Uriel Gutiérrez era uno de ellos, digamos, eso fue el 10 de mayo del 57, bueno. y varias cosas, y entonces eso lo aprovecharon los medios para caer encima, los medios que finalmente son propiedad de los grupos políticos, entonces lo que vuelve al mismo tema, que son Horacio, los mismos que lo subieron, ellos mismos se encargaron de bajar, o sea, de darle los golpes, hasta que pues obviamente él dejó en la Junta Militar, se llamaba eso, la Junta Militar, los 5 o 7 generales, que él mismo pues obviamente coordinó, digamos, para hacer una transición entre su poder y de ir a unas elecciones ya pues aparentemente democráticas, ¿no? y bueno, lo que usted dice que... El mandato del general Gustavo Rojas Pinilla evolucionó en una dictadura populista y en un tercer partido capaz de desplazar a los dos tradicionales. El temor al que el régimen de Rojas se convirtiera en una dictadura populista y terminara definitivamente con las posibilidades de restablecer la hegemonía del bipartidismo, creó las condiciones políticas para que la dirigencia del liberalismo y el conservatismo se sentaran de nuevo a negociar. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benidorm el 24 de julio de 1956 para dar inicio al Frente Nacional, en el cual los partidos se turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia a los diferentes niveles de gobierno en partes iguales hasta 1974, es decir, 4 periodos presidenciales, 2 liberales y 2 conservadores. El que pensó con este mandato fue Alberto Lleras Camargo en un periodo de 1958 a 1962. Con qué fervor tan íntimo, arrancado del fondo del corazón, preconizamos la concordia y los colombianos, habituados y estimulados a despedazarse los unos a los otros. Cuánto más grato es que nuestros labios hayan palabras de amistad, de fraternidad, de colaboración y simpatía, no amargas voces destinadas a encender rencores que a correr discordias externas.
Si se me permite una declaración de índole personal, he de decir que en las postrimerías de mi vida encuentro profundamente satisfactorio contribuir a la rectificación del viejo sistema que solo los hace ocasionados. Dedicar por completo los grandes esfuerzos que aún me son posibles a la reconciliación nacional que os tiene como su experto ejecutor. Cada gobierno se caracterizó por aspectos distintos. En el de Lleras Camargo creó los precedentes y defendió las características del Frente Nacionalismo. Su casi milagrosa capacidad para lograr y superar los odios entre conservadores y liberales, así junto con el exclusivismo y la incapacidad para afrontar con profundidad los problemas sociales del país, abonaría el terreno para crisis posteriores. Asimismo, estableció el programa para la inserción de guerrilleros que habían firmado la paz y apoyó un proyecto de reforma agraria, que igual resultó irrealizable. Impulsó el mejoramiento de la educación y alineó a Colombia con la política internacional de los Estados Unidos y de la Alianza para el Progreso. El siguiente gobierno fue el de Guillermo León Valencia, de 1952-62. El segundo gobierno fue el de Guillermo León Valencia, en el periodo de 1962 a 1966, en el que resaltó y también fue llamado el presidente de la paz, por sus fuertes incursiones militares en los terrenos en los que había subversión. Esto hizo que la violencia prácticamente desapareciera y por eso fue que en los años 1962 y 1963 debió combatir el vandalismo y las guerrillas producto de la violencia de los años 40. El gobierno de Carlos Lleras Restrepo, en el periodo de 1966 a 1970, adelantó una serie de reformas constitucionales orientadas a buscar la modernización económica del Estado y promoción de las exportaciones. Asimismo, garantizar las condiciones sociales mínimas para tal fin. También creó organismos como el Proexpo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto de Cultura, entre otros. Durante su mandato, Lleras Restrepo adelantó una reforma agraria con la intención de adjudicar pequeñas y medianas propiedades a parcelados y arrendatarios. Sin embargo, la reforma fue muy débil. En 1967, Carlos Lleras Restrepo inició la complicada tarea de reformar la Constitución con el fin de solucionar conflictos entre el órgano legislativo y el ejecutivo. El último gobierno fue el de Misael Pastrana Borrero en el periodo de 1970 a 1974. Esto, a pesar de que el Frente Nacional se había practicado hace 12 años, llegó al poder en 1970 logrando una ventaja mínima sobre la cual dudaron miles de colombianos frente al general Gustavo Rojas Pinilla, que se había presentado en la contienda electoral al frente de la Alianza Popular Nacional. Su plan de desarrollo, dominando las 4 estrategias, fomentó la industria de la Constitución como instrumento fundamental del desarrollo económico e intentó diversificar las exportaciones no tradicionales diferentes del café. El fin del Frente Nacional se dio tanto por el fin del pacto firmado entre conservadores y liberales y por la crisis política a mediados de los 60, que evidenció que el Frente Nacional no respondía a las necesidades políticas, económicas y sociales del país. Por un lado, la élite representada en los partidos tradicionales controlaba el escenario político y negaba la participación política a la mayoría de la población. De otro lado, cualquier acción política que trascendiese los espacios de participación frente nacionalistas eran considerados ilegales.